Saludos y bendiciones. Les habla Víctor Esteban, Asludez, y esta es Mística con Calle. Ayer me enteré que el señor Seferino Cortés Abreu, quien fue mi abuelo por sangre y fue mi padre por espíritu, falleció por razones de la vida. Mi abuelo se convirtió en mi padre desde los 4 o 5 años. Y a la edad de 81, 82, pues dio su último suspiro. Este es un video que yo estoy haciendo porque hay muchos como yo que por diferentes razones, en diferentes momentos del tiempo y del espacio, hemos perdido un familiar, un ser querido. En mi experiencia de vida, parte de mi trabajo, mucho antes de yo comenzar estos videos, era dar apoyo y fuerzas tanto a la persona que permanece como a la persona que se va. Y gran parte de lo que me ha permitido a mí poder hacer eso con diferentes personas, sin ninguna agenda, sin ningún interés, es el entendimiento espiritual que he adquirido a través de mis estudios. Les invito como punto de partida a que busquen el libro Después del Tiempo de Lobsang Rampa. Hay uno que se llama Levantando la Cortina. Creo que es de Rodolfo Benavides. Y hay otros libros más sobre el tema de la muerte y de la vida después de la vida. Estoy con ustedes en este momento, pues porque aquí en Puerto Rico hubo un huracán. Y aunque mi padre realmente no lo incluiría dentro de las pérdidas de vida que pudieron haber sido causadas directa o indirectamente por ese huracán, muchos aquí en la isla hemos sufrido una pérdida recientemente. Se estima que entre octubre y noviembre, o entre septiembre y octubre, por causas del huracán, murieron sobre 1000 personas. Y hay mucho dolor en este proceso. Pero en este momento quiero compartir, no mi dolor, porque mi dolor viene de ciertas cosas en las cuales la compasión y el perdón aún no han entrado, pero ya están en ese proceso. Vengo a compartir mi alegría con ustedes. Cuando mi madre murió, hace ya varios años atrás, su esposa, quien era de sangre mi abuela, pero nuevamente, desde los 4 o 5 años, ellos son los que se encargaron de mi tutela, por diferentes razones. La lloré 15 minutos. No tuve tiempo para llorarla más de 15 minutos, no porque las circunstancias no me lo permitieron, sino porque no pasaron 15 minutos desde que me enteré. Bajé el elevador, cogí otro elevador, subí a mi carro, subí al estacionamiento. Antes de ir a mi carro, paro y en ese momento llamo a una amiga para compartirle a ella, pues, mi pérdida y mi madre se paró al lado mío, su energía, y tuve que interrumpir la conversación que tenía con la persona para poder dirigirme a la esencia de mi madre que estaba parada al lado mío.
y darle consuelo y darle fuerza. Tuve que desconectarme de la persona que yo estaba hablando, fortalecerme y estar centrado para en ese momento proceder a darle fuerza y apoyo a mi madre. Y eso fue lo que hice. Después de eso, la tenía al lado mío. O, para ser más específico, yo tenía la conciencia de sentir su energía en todo momento al lado mío. Y eventualmente pues tuve que hablar con ella y decirle, mira, negra, ya, ok, ya tú no eres parte de este plano. Coge vuelo, coge ala, o te las pongo con una pata en el fundillo. Sí, eso fue lo que yo le dije a mi mamá. Pero es que al final del día, cuando nuestros padres han cumplido con su misión de criarnos, siguen siendo nuestros padres. Pero nuestra relación puede ser mucho más que eso. Y en un momento dado, compartí algo con mi padre, donde yo le pedí perdón por las cosas buenas que él me había enseñado y que yo no estaba aplicando en mi vida. Le pedí perdón por las cosas negativas que había aprendido de él y que yo no había mejorado o trascendido. Y también le pedí perdón por las cosas que yo quizás le haya hecho a él, que en alguna forma o en otra lo hayan herido. Y también le pedí perdón por mi madre biológica, por cualquier daño que ella le hubiera hecho, o por cualquier daño que él le hubiera hecho a ella, y que no quedara eso en el aire. Mi padre Ustedes ven con lo que yo tengo que bregar. Ven un momento. Mi padre se conmovió. No sé qué transformación él tuvo interior. Pero de ese punto en adelante, su nieto trascendió a convertirse en su amigo. Y posiblemente dentro de las personas en su familia, incluyendo sus hijos biológicos, quien más lo entendió fui yo. Puedo estar equivocado, ese es mi punto de vista. Pero mi trato con él me permitía unas cosas que no le permitía a otras personas, pero eso era en base a la relación nueva que creé con él y establecí con él. Era una persona que actuaba en base a lo que pensaba que era esperado de él. Y él lo hacía desde su mejor entendimiento. Lamentablemente mi padre era emocionalmente analfabeta en muchas diferentes áreas. Una de las críticas que teníamos era que en momentos en que estaba happy, ahí eran los te quiero, los te amo, los te adoro, tú eres el amor de mi vida, y lo otro. Pero ¿cuántos no son así dentro del modelo de crianza de los años 40? Es como querer comparar a Mark Twain, autor estadounidense que escribió Las aventuras de Huckleberry Finn, en el contexto actual de nuestra vida, de lo que es racista. Pero si lo comparamos en el contexto histórico de lo que socialmente era aceptable en ese momento de la historia, era una persona sumamente osada, sumamente atrevida, porque lo que postulaba a través de sus escritos chocaba con la cultura que apoyaba el racismo como la norma. Estamos hablando de Mark Twain, un hombre excepcional,
Mi padre era excepcional en su manera, pero no era ningún tipo de Mark Twain. A edad muy joven perdió su madre. Y la madre en la vida de cada ser humano es como perder parte del corazón. Quien tenía dando el amor y dando el apoyo era su papá. Una persona de pobre educación y de un estilo de vida y forma de ser y de pensar fuerte, machista, arrogante. Le estoy diciendo esto porque estos son los análisis que yo he hecho para yo poder entender a el ser humano sin desconectarme de la realidad de que fue mi padre. Hay que entender al ser humano dentro de su estándar. Algo que yo puedo decirle a mi papá es que vivió como quiso y hasta murió como quiso. Muy poco podemos decir que hemos vivido la vida que hemos querido vivir. Nadie está libre de errores en su vida que se tenga algún tipo de remordimiento. Pero eso es parte de la aventura de vida. Y hace un momento pensando, ¿qué cosas puedo yo dar gracias por? Pues le puedo dar gracias por mi hija. ¿Por qué le puedo dar gracias a él por mi hija? Porque si no fuera por él, yo no hubiera existido. Si no hubiera existido, no tendría la hija que tengo y amo en este momento. Ni un montón de experiencias bellas que he tenido en la vida. Ninguna de esas experiencias es como mi hija. Pero no puedo negar ni enajenarme de que he tenido muchas experiencias bellas en la vida. Hace unas 2 o 3 horas estaba compartiendo parte de lo que estoy hablando con ustedes con una persona que me llamó. Y sucede que me volvió a suceder algo muy parecido a lo que me sucedió para el 2012. Cuando mi mamá fallece, su esencia era mucho más suave. Y lo que le dije a mi padre fue, en este momento estás en un proceso de cambio. Y como estás en ese proceso de cambio, trata de no juzgar. Y limítate a observar y a internalizar. Haz preguntas, pero no te justifiques. No te sientas atacado, simplemente observa e internaliza este proceso que es el que tú escogiste. Disculpas. En estos momentos que vivimos cuando uno de nuestros seres hace la transición, o fallece, o muere, o abandona el plano existencial físico, hay un proceso que se les da de ajuste, de conciencia, de realización de su estado. Y durante este proceso, es un proceso que puede ser bien confuso a nuestros seres amados, donde se le haga más difícil el poder asimilar su realidad, entendiendo que están viviendo a 2 velocidades. La velocidad sin tiempo, que es la espiritual, donde quizás sin tiempo en plano tierra no sea lo más apropiado, pero sí el fluir y percepción del tiempo para ellos es bien distinta. Y simultáneamente el tiempo volar y correr y moverse a las millas, llevándolo en diferentes escenarios, para hacerle consciente de cuál es su estado actual. Cómo nosotros
podemos ser de mayor apoyo a ese proceso sin negar el proceso de dolor que para cada persona es individual. El recuerdo de qué cosas aportó y dar gracias. Si los elementos de resentimiento, si los elementos de rencor, si los elementos de diferentes emociones negativas estuviesen a la flor de la piel, perdonen. Perdonen. No quieran ustedes, por no querer perdonar y más bien solicitar y exigir que te perdonen, o como alguien que conozco, que murió su pareja y no lo perdonó, y no lo perdonó, y no lo perdonó. Un día literalmente la pareja se le materializó pidiéndole perdón y la persona no lo perdonó. Esas son cosas que no solamente endurecen nuestro corazón, sino que simultáneamente hacen que esa energía, esa esencia es espiritual, sufra más y se ate más tiempo en tierra de lo que realmente sería saludable para cualquier persona en un proceso de desencarnación. Así que el proceso de desapego para el que está en tierra es doloroso. Pero es más fuerte todavía si nos encerramos en el dolor, si nos encerramos en el rencor, si nos encerramos en el no puedo vivir sin ti, en el me abandonaste. Eso no va a ayudar a nadie. Ni al que se encarnó, ni al que está encarnado. Lo que manda en este momento es perdón, gracias, te amo. Y el recordar y el revivir las experiencias de vida que compartiste en felicidad con ese ser. Y dar gracias. Gracias, abuelo, por haber sido mi papá. Gracias, abuelo, por la vida, por las oportunidades de vida que me diste. Gracias, papito, por los frutos que veré en base a las semillas que plantaste en mí. En algún momento más compartiré sobre este tema de la vida después de la vida, o sea, nuestro proceso de transición del plano tierra al plano espiritual y del plano espiritual al plano tierra. Pero por el momento, tú, que al igual que yo, hemos perdido a nuestro padre, piensa en lo siguiente. ¿Qué regalos mi ascendencia me ha dejado que yo debo empoderarme y cultivar para la descendencia que continuará después que yo deje esta tierra? ¿Qué cosas estoy haciendo que sanen mi ascendencia y que liberen a mi descendencia de responsabilidades que ellos no tienen por qué asumir? ¿Qué podemos hacer en nuestras vidas
que honre el recuerdo de lo bueno de nuestra ascendencia. Y por último, pensando en aquellos que nos han dejado. Estás viviendo una vida que esa ascendencia diría: estoy contigo para apoyarte.